¿Por qué pusimos aquí en el medio de este cuadrito, ves acá, por qué ahí pusimos 1800? Porque de alguna manera con el año 1800 agarramos en Europa, recordad que estamos viendo la conformación de la estructura de dominación en Europa. Después vamos a hablar de qué pasa en América Latina. Pero en Europa, en torno al 1800, se dan dos fenómenos que marcan dentro de una misma época, dentro de lo que llamamos la modernidad, se da un quiebre. Y estos dos acontecimientos son la Revolución Francesa por un lado y la Revolución Industrial por otro. Te sugiero que si no te acordás muy bien de qué pasa con estos dos acontecimientos, los googlees, busques, aunque sea por Wikipedia, medianamente qué significó cada uno de estos. Bien, decíamos entonces, pasamos de un tipo de modernidad a otro tipo de modernidad. ¿Cuáles son los hechos que siguen en este cambio? ¿Por qué la Revolución Francesa, la Revolución Industrial tienen tanta importancia? Y vamos a verlo en cada una de las tres seguridades que estábamos relatando. Con respecto a la seguridad militar, Napoleón. Napoleón cambia toda la forma de hacer la guerra. Hasta Napoleón los ejércitos tenían entre 30 y 50 mil hombres, se peleaban en un campo de batalla, esas guerras corteses, donde iban todos con uniformes lindos, marchando al son de un tambor, y te herían, vos caías, seguía el otro. Pero ¿qué pasa? Con Napoleón esto cambia porque, como dice el propio Napoleón en una carta que le escribe a Josefina antes de la batalla, no me acuerdo si la de Austerlitz o la de Jena, una de estas, él dice: soy como una doncella que pare, tengo que tener todo mi ajuar listo, cualquier preocupación es poca. Escucho en el campamento del enemigo los sones, ellos están bailando, están de juerga. Nosotros no podemos. Ellos están acostumbrados, los reyes, a que si pierden una batalla, pierden un pequeño territorio que ellos mismos o su hijo lo recuperará algún día. La batalla es casi un divertimento, es algo así como ir de caza. Pero en cambio, si Francia pierde una sola batalla, la Revolución Francesa está muerta. Por eso es que él plantea la idea de la nación en armas, es toda Francia la que pelea cada batalla. Entonces aquí vamos a ver que las batallas son de cientos de miles de hombres. ¿Te acordás que en la primera clase contábamos, no la primera clase de acá, sino la que tuvimos presencial, contamos del porcentaje altísimo de varones que murieron en los 15 años de guerras napoleónicas? Solamente en Waterloo Napoleón movilizó cerca de 500.000 hombres, Wellington cerca de 800.000. Hoy es una barbaridad, pero para los niveles demográficos de aquel entonces era increíble esas movilizaciones. Bien, el caso es que cambia la forma de hacer la guerra. Con respecto a la seguridad jurídica también cambia. ¿Por qué? Porque, como decíamos, el capitalismo implica novedad, el capitalismo implica complejidad creciente, y con la revolución industrial esa complejidad creciente se torna todavía, si me permitís, más compleja. Hasta este momento el capitalismo era básicamente un capitalismo comercial y extractivista. A partir de la revolución industrial, el capitalismo se torna cada vez más un capitalismo de producción industrial. Y eso genera, a su vez, nuevos reclamos en materia de seguridad jurídica. Ahora bien, necesitamos entonces reglas claras. Las normas bien claras las van a dar una constitución escrita y, en forma piramidal, ¿no?, los códigos. En aquel entonces el Código Civil, Código Comercial, Código Penal. Código es la articulación, código viene de códex, que está articulado, por eso tenemos los artículos dentro de esto, y todo junto, esa constitución que es la cabeza, los brazos, etc., conforman el corpus jurídico, que después Kelsen, te acordás, lo va a llamar la pirámide jurídica. Te hago una pregunta, te la voy a contestar ahora, entre otras cosas porque ignoro la respuesta. Sí hay algunas respuestas, a mí hay una que me convence mucho, pero no te la voy a contar ahora. Te voy a dejar la pregunta. Si es cierto, como diría la sociología jurídica marxista más ortodoxa, que el derecho es un elemento superestructural y que la estructura está dada por
por quién tiene los modos de producción. Es decir, dado determinado modo de producción, quién tiene los medios, perdón, es decir, dado determinado modo de producción, tenés tal derecho. Si esto es así, ¿por qué? Siendo que Inglaterra era el país más avanzado en cuanto a la revolución industrial, sin embargo, Inglaterra no va a tener ni constitución escrita ni códigos y leyes en concordancia con la Constitución. ¿Por qué? Si los otros países van a requerir un altísimo nivel de profesionalización de los jueces, de los legisladores, pero sobre todo los intérpretes de la ley de los jueces, ¿por qué, sin embargo, Inglaterra, hasta avanzado el siglo XXI, siguió teniendo lo que sería su Corte Suprema, su último tribunal de apelación, seguía siendo la Cámara de los Lores? Y para ser lord no necesitas tener título de abogado, tenés que tener un título nobiliario. ¿Por qué? Bueno, pensalo, es quizás una de las discusiones más fuertes que se dieron entre la sociología jurídica weberiana y la marxiana. Cierro el paréntesis. Te queda claro, ¿no? La seguridad jurídica cambia, obviamente. Y por último, ¿qué pasa con la seguridad policial? Con la seguridad policial también tiene que haber un cambio. Como habrás visto en los textos que te recomendamos, la industria produce siempre desperdicios, incluso desperdicios humanos. En la revolución industrial en Inglaterra, los que van del campo a la ciudad son los varones. La mujer se queda en el campo porque la revolución industrial no se da al mismo tiempo en el campo que en la ciudad. El campo sigue todavía necesitando tener varones, mano de obra, que ayude o que más que ayude, que trabaje desde la siembra hasta la cosecha. Pero entre la cosecha y la siembra se arregla tranquilamente la mujer en el campo para dar de comer a los animales, para mantener las cosas que hay, y el hombre se va a trabajar a la ciudad. Esto va a generar una cantidad de hombres solos, no de familia, sino de hombres solos. Se genera, entre otras cosas, el incremento de la prostitución prostibularia, prostitución invernal, donde no daba como para andar mucho por la calle. Y en el prostíbulo, así como pasa hoy, también entonces se daba cita, es ese ámbito, ese espacio límite entre los que están de un lado de la ley y los que están del otro de la ley. En el prostíbulo entonces se encuentra tanto el ladrón importante como el pequeño criminal, el ladrón de gallinas. Ahí se encuentran y surge entonces el crimen organizado urbano. Hasta ese momento lo que predominaba era el crimen organizado rural. Había crimen organizado urbano, pero era más chiquito, entre otras cosas porque la ciudad era más chiquita y era más fácil detectar al criminal. Pero surge acá. Bueno, no te voy a contar la respuesta que se da en Francia, Foucault la explica muy bien en Vigilar y Castigar. Me interesa detenerme brevemente en la respuesta que se da en Inglaterra. En Inglaterra, Sir Robert Peel va a crear un cuerpo de civiles dedicados a enfrentar el problema del delito. Esos civiles son Scotland Yard, la policía metropolitana de la ciudad de Londres. ¿Qué pasa? La respuesta policial a un problema social genera lo que siempre genera, y es que si vos tenés el delito como problema social y le das una respuesta policial, lo que vas a producir es que el delito mejore su capacidad de respuesta. Con gran sabiduría, Robert Peel dijo: no mejoremos la respuesta policial. En otras palabras, si vos tenés a la policía metropolitana que sale desarmada y a la policía y a los ladrones que salen armados, no vayas vos a tener mejores armas que los ladrones, porque ellos van a tener después mejores que las tuyas. Esto es lo que tiene en cuenta en aquel momento Robert Peel, y lo que hacen es sacarse de encima, entre comillas, a los ladrones, las prostitutas, toda esa gente que no tenía un espacio en la sociedad industrial. Los ponen en barcos y los mandan para Australia, para Nueva Zelanda, y ahí muchos de ellos construyen y arman una vida distinta, porque muchos de ellos empiezan a tener futuro. Es una lección bien interesante, ¿no te parece? Por último, surge también acá la
cuarta seguridad, que es la seguridad social, entendida en un sentido muy amplio. Los gobiernos, primero Bismarck en Alemania y después otros, se van dando cuenta de que si no toman el toro por las astas, si no se enfrentan al problema que implicaba que el capitalismo mantenía a los trabajadores en situaciones inhumanas, incluso de un nivel de degradación muy superior al que tenían antes cuando eran campesinos, estaba todo servido para estallidos sociales de toda índole. Entonces, como bien decía Marx, el Estado suele ser la mejor defensa que tiene el capitalista contra sí mismo. Y ahí entonces el Estado empieza a intervenir para cortar la cantidad de horas de trabajo, para meterse en temas de la salud, de la educación, lo que una generación y media, 2 generaciones más tarde, a partir del informe Weber y demás, va a ser el estado de bienestar. Pero eso es otro tema.